captan la cara de un oso en la superficie del planeta rojo. El patrón de fractura circular podría deberse al asentamiento de un depósito sobre un cráter de impacto enterrado. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. Quiero invitaros a que miréis en la descripción del vídeo, donde os dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales les invito a unirse y seguirme. Empezamos. La cámara de alta resolución IRISE, que la Universidad de Arizona opera en la misión MRO de la NASA, ha obtenido una imagen del planeta rojo que parece el rostro de un oso. En la fotografía orbital tomada el día 12 de diciembre del año 2022, se presenta realmente una colina con una estructura de colapso en forma de V, lo que sería la nariz, dos cráteres, que serían los ojos, y un patrón de fractura circular, que sería la cabeza. El patrón de fractura circular podría deberse al asentamiento de un depósito sobre un cráter de impacto enterrado. Quizás la nariz es una chimenea volcánica o de lodo y el depósito podría ser lava o flujos de lodo. Pues esto es lo que se pregunta el equipo de la cámara en un comunicado. Menos de 6 semanas después de su inicio, la construcción por el rover Perseverance de la NASA del primer depósito de muestras en otro mundo ha finalizado. Los controladores de la misión en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA en el sur de California confirmaron a la 1 UTC de este 30 de enero que el vehículo explorador había dejado caer con éxito el 10º y último tubo previsto para el depósito. Quiero darte las gracias por tu visita y, como siempre, invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Y como siempre, gracias de corazón. Suscríbete. Espectro estelar es cuando la luz blanca atraviesa determinados elementos ópticos y se desdobla y descompone en sus colores originales constituyentes. Cuando el elemento óptico dispersor es suficientemente potente, puede desdoblar los colores mucho más allá de lo que el ojo humano es capaz de apreciar. Gracias por tu visita. Las estrellas enanas blancas son estrellas muy pequeñas y calientes, pero de masas comparables a la del Sol. Típicamente su radio es del orden de una centésima parte del radio solar, su temperatura unos 10.000 grados Kelvin y su masa la mitad del Sol. No obstante, al ser tan pequeñas, su brillo total es también escaso y son difíciles de observar. Las enanas blancas representan la fase última de la vida de las estrellas similares al Sol, y algún día, al agotar toda su energía nuclear, el Sol comenzará a colapsarse y brillará solo por la energía que genera al contraerse. Gracias por tu visita. Eclipse es la ocultación de un astro por otro, visto desde un tercero. Hay eclipse solar cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, que se ve total o parcialmente cubierto. No sucede cada luna nueva porque la órbita lunar y terrestre están inclinadas 5 grados una respecto a la otra. La Luna es unas 400 veces menor que el Sol. Gracias por tu visita. El diagrama
Hertzsprung-Russell en su forma original representa la magnitud absoluta de una estrella en luz visible. En resumen, colocamos todas las estrellas a la misma distancia y representamos su brillo frente a su temperatura. Por convención, el eje horizontal del diagrama recorre las temperaturas de mayor a menor, mientras que el eje vertical recorre los brillos de menos brillante a más brillante. Gracias por tu visita. El desplazamiento al rojo no es más que un cambio en la longitud de onda de la radiación electromagnética. Una onda electromagnética emitida con una cierta longitud de onda de un color determinado se capta con una longitud de onda de color distinta. Cuando esta alteración implica un enrojecimiento del tono de la luz o en general un alargamiento de la longitud de onda, se habla de desplazamiento hacia el rojo. Cúmulo de galaxias es una agrupación de galaxias de entre 50 y 100 miembros, con concentraciones de gas caliente y materia oscura. Estas galaxias se mantienen unidas entre sí gracias a la interacción gravitatoria, y los cúmulos presentan masas cercanas a 10 billones de veces la del Sol. Gracias por tu visita.